The subject is Christ Y nuestro tema defines valid es Cristo define lo que es una oración válida. Y supongo yo que pude haber puesto un título diferente. 10 características de una verdadera oración, tal vez. Porque eso es lo que encontramos aquí. Y es el evento en el cual Cristo volvió de obrar diferentes milagros de sanación. Y leemos en el versículo 21, donde estaba respondiendo las preguntas de los escribas y fariseos. Y dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. En otras palabras, fue al norte, más allá de Galilea, y a Fenicia. Y allí el Evangelio de Marcos nos dice que entró en una casa, lo cual tenía implícito que entró allí para poder descansar después de todo lo que había tenido que hacer. Había sanado a los 5,000, los discípulos le habían visto andar sobre el mar, él sanó a muchos y él después sanó muchos más, inmediatamente después. Y fue a este lugar, lo que hoy es Líbano, ahí en Fenicia. Allí entró a ese hogar y fue encontrado allí por una mujer cananea, una mujer sirofenicia, una que moraba en ese lugar, quien obviamente había escuchado al respecto de él. Y claro que eso era así, porque era la región circunvecina. Es donde la mayor parte de su ministerio tomó lugar. Y las narrativas de la sanación y los milagros, sin lugar a dudas, llegaron a ese lugar porque había mucho comercio entre ambas regiones. Entonces había escuchado al respecto de él, había investigado al respecto de él, y a pesar de que era una mujer pagana, cananea, había venido hasta cierto punto a llegar a creer en Cristo. Y como ya dije, hasta cierto punto tengo que limitarlo, porque lo vamos a ver en el versículo 22, y aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, el griego es fuerte, suplicaba, diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Es muy interesante que ella le nombrase así. Hijo de David. Ese es uno de los títulos oficiales de Cristo como Salvador. Ella entendía que Él era el Mesías. Durante siglos fue esperado este Mesías por los judíos. Fue aquel profetizado y prometido en los libros del Antiguo Testamento, la Escritura. Y entonces utiliza ese título diciendo, Él tiene que ser aquel. Tiene gran poder, Él viene de Dios, de verdad es divino. Entonces cree en Él. Y no había tenido este tipo de fe que se le expresase en este lugar de parte de muchos judíos, solamente algunos. Y comienza esta oración y dice, ten misericordia de mí. Y sí, está en lo cierto, bien humildemente, no se presenta a sí misma como alguien que merezca nada de Dios, de Cristo, alguien que tenga mérito o derecho de apelar. Es una mujer pagana, no tiene derecho de clamar a Él. Pero dice, ten misericordia de mí. Libremente ayúdame, ten misericordia de mí, bendíceme. No merezco nada, pero ten misericordia de mí. Comienza bastante bien. Oh Señor, Hijo de David. El título del Mesías es lo que vemos aquí y después dice qué es lo que necesita. Y era una cosa grave. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y un enunciado paralelo está en el Evangelio de Marcos. Mi hija sufre constantemente convulsiones terribles porque está poseída por demonios. La posesión demoníaca ocurría mucho en el ministerio de Cristo y probablemente también antes del ministerio de Cristo. Parece que había llegado a una cúspide. Y una de las cosas notables que Cristo hizo por esa región y por el mundo es que a través de su venida a este mundo Él terminó la posesión demoníaca involuntaria de personas a través de fuerzas demoníacas. Él dijo que con el dedo de Dios echaba fuera al demonio, a Satanás, y les arrojó, les echó fuera allí, y su ministerio para el mundo y en el Calvario parece que con eso terminaron estas cosas, excepto
excepto el caso de personas que tal vez sufren de posesión demoníaca porque ellos están teniendo que ver con lo oculto. Y aquí tenemos entonces una jovencita, probablemente, que está endemoniada, algo terrible. Algunas personas piensan que el Nuevo Testamento, cuando habla respecto de posesión demoníaca, está intentando explicar tal vez una enfermedad mental, pero ese en absoluto es el caso, porque en el Nuevo Testamento hay gran diferencia que se hace de forma cuidadosa e inteligente entre ambas cosas. La posesión demoníaca tal vez involucraba diferentes cosas, por ejemplo, afectaba la mente, pero se diferenciaba ese tipo de enfermedades de la mente. Y entonces aquí teníamos a una muchacha endemoniada por un espíritu inmundo. Y esta es la naturaleza de la oración. Y en lo que respecta a nosotros, al ver esto, este milagro, la enseñanza principal para con nosotros son al respecto de la oración. El respecto de la oración. Y nuestra más grande necesidad en esta iglesia esta noche es que podamos tener conversión a Dios, perdón de pecados, nueva vida. Estas son las más grandes necesidades que tiene todo ser humano. El perdón de Dios y una vida nueva, vida eterna. Así que esta mujer tenía ambas necesidades, conversión y la sanación de su hija. Y cuando aplicamos esto lo podemos aplicar a nosotros, la conversión de nuestra alma y nuestra vida, de forma personal. Ten misericordia de mí. Es un buen elemento en la oración. Oh Señor, Hijo de David, reconoce su autoridad. Señor, Hijo de David, Hijo de Dios, Mesías, que vino a ayudarnos y salvarnos. Mi hija está gravemente enferma por un demonio, atormentada. Así que explica lo que pasa. Y lo sorprendente aquí, leemos en el versículo 23, y voy a avanzar a través de esta narrativa de forma positiva. No necesito reconstruir el pasaje para construir un sermón, porque se presenta a sí mismo perfectamente en los hechos que narra. Versículo 23. Jesús no le respondió palabra. Si yo dividiese este mensaje en secciones, llamaría a esta parte la oración sin respuesta. ¿Puedes imaginártelo tú? Una oración sin respuesta. Cristo no la respondió. Cristo, quien tenía el poder para sanar, diciendo una simple palabra, no dijo nada. ¿Por qué? Y Agustino, hace siglos, en su comentario en este pasaje, dijo que aquel que era la palabra no dijo ni una palabra. Muy notorio, notable. No respondió en absoluto. ¿Por qué no? Pues porque él iba a hacer que esto se convirtiese en una enseñanza, en una lección. Él sabía lo que iba a hacer. Él sabía lo que la mujer haría también. Él sabía que esto no era algo peligroso. No se olviden que él es Dios también, hombre. Él sabía todas las cosas. Así que él iba a convertir este encuentro no solamente en una respuesta a una oración, sino en una demostración de cómo es la oración, cómo debería ser la oración, una enseñanza en oración. Y esto tiene todo lo que tenemos que saber. ¿Cómo debo orar? ¿Cómo puedo tener una oración válida para salvación, para el perdón de Dios, para tener nueva vida? Todo está aquí. A medida que Cristo hace que esto sea una demostración perfecta. Y no suena muy prometedor al principio, versículo 23, no le respondió palabra. Y entonces tiene que haber estado allí hablándole a los discípulos, rogándoles. Y yo no sé si ella pensaba que ellos podían sanar, se les había dado poder para sanar. Allí en el Evangelio de Mateo capítulo 10 vemos cómo los 12 fueron enviados y Cristo les dio un poder único para sanar y para sacar demonios. Pero parece que eso fue para esa misión en particular, a pesar de que se les dio una renovación de ese poder más tarde, para un propósito específico, para poder atestiguar el hecho de que ellos testificaron la resurrección y aún así en este momento parece que no son capaces de ayudar. Sin embargo, la mujer les suplicó tal vez también a ellos y tal vez les dijo que por favor le persuadieran a Cristo, por favor, a que le escuchase y sanase. Pero la respuesta de los discípulos, versículo 23, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros.
En este momento en específico no tenían el poder de hacer nada, solamente Cristo. Solamente Cristo podría haberla ayudado. Y él guardó silencio. Solamente Cristo podía sanar a su hija y bendecirla con vida espiritual y entendimiento. Y entonces los discípulos dijeron, envíala, despídela. Y lo principal que obtenemos en este versículo es su persistencia. Ella está en lo cierto ahí también, pide misericordia, viene humildemente, no dice que tenga ningún mérito para tener una bendición de Cristo, declara que no es digna de ninguna misericordia, solamente clama la misericordia. Y cuando ve que no hay respuesta, entonces la hace ser más persistente. Estas son buenas cosas que debemos notar y aprender. Tenemos que acordarnos que cualquier acercamiento a Cristo buscando salvación, entonces buscamos misericordia y salvación gratuita, percibimos. ¿Y por qué tenemos que persistir? Pues porque frecuentemente nuestro acercamiento no es correcto, así como el de ella no era correcto. Tal vez te arrepientas de tu pecado delante de Dios, pero de forma incorrecta, de forma superficial o sin sentirlo en verdad. Tal vez no te estás avergonzando de tus pecados cuando te arrepientes. Solamente es una formalidad. Quiero una bendición de Dios, quiero nueva vida y salvación. Y tal vez hay luz que no tienes y entonces no tienes respuesta. ¿Y qué haces entonces? Pues persistes. Así que ella es un ejemplo para con nosotros, incluso antes de que en su enfoque en la oración lo hiciera de forma correcta. Y el Señor responde a sus discípulos de una cierta forma. Y bueno, yo especulo diciendo lo siguiente. Creo que escuchó lo que Cristo estaba diciendo. Ella estaba allí, a la puerta, por así decirlo, no estaba afuera solamente. Y escuchó cada palabra. Si no, los discípulos se lo dijeron. Cuando después apeló a ellos, versículo 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué cosa es esto que dijo? No soy enviado sino a las ovejas de Israel. Y ella escuchó esto. Y su necesidad era tan grande, y ella tenía tan grande preocupación y tenía tan grande deseo de tener el favor de Dios y la bendición de Dios, que ella insiste, piensa al respecto de esto y entiende exactamente lo que significa. Insiste. Frecuentemente cuando algo nos ofende, no estamos escuchando correctamente. Lo que Cristo dijo fue un mensaje y no fue un mensaje en clave Morse. Y ella tenía tan grande sinceridad que lo entendió. Lo que él quiso decir lo entendió. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y ella piensa para sí misma, ¿las ovejas perdidas? La gente que no es obediente. Yo soy una persona así, perdida. Yo soy pecaminosa delante de Dios. De la casa de Israel, yo entiendo lo que quiere decir. No quiere decir que debo convertirme en judío, sino que tengo que creer en el Dios de Israel, aquel Dios verdadero, y tengo que dejar a un lado mis ídolos, y tengo que creer en Él, y solamente en Él. ¿Acaso no había hecho eso ya? No. Ella había creído que Él era el Mesías judío, le llamó hijo de David, pero en esos días las personas frecuentemente pensaban al respecto de dioses regionales. Creo en el Dios de Israel, pero también en los de Fenicia, y también en los dioses de Cananea. Y los creo en todos, de hecho. Ese estudio nacional, muy bien, es poderoso para ti y el mío es poderoso para mí. Y yo he cruzado la frontera, o él ha cruzado la frontera, y voy a clamar a él pidiéndole ayuda de él. Pero yo tal vez no había dejado a un lado sus propios dioses, todavía era una pagana, pero ahora avanza todavía más, ¿te das cuenta? No solamente reconoce que él es el Mesías, sino que debe creer en él de forma exclusiva. No puedes creer en dos dioses al mismo tiempo. Ella entiende el mensaje, no he venido sino solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La tradición de los hebreos. Un Dios
un Dios perfecto y santo. No muchísimos dioses, ella era politeísta. No muchísimos dioses míticos y todos ellos pecadores y todos ellos envueltos en fábulas y mitos donde cometen crímenes y cosas horribles uno en contra de otro. No, solamente hay un Dios perfecto, maravilloso, todopoderoso, supremo, creador Dios. El Dios de Israel, el Dios cristiano también. Debo creer en Él. Y Él es Dios encarnado. Él es la segunda persona de la deidad, de la Trinidad, quien vino a la tierra para poder ser un redentor y salvador. Ella lo entendió. Ella entendió el mensaje. Ella no fue desalentada por esas palabras. No he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella lo entendió perfectamente. Número uno, Él ha venido a bendecir ovejas perdidas y yo soy una oveja perdida. Yo soy pecadora y tengo gran necesidad. Yo estoy separada de Dios. He pecado durante toda mi vida y necesito perdón. De la casa de Israel, número dos, el Dios de las Escrituras, el Dios de la revelación, el Dios verdadero, el único Dios vivo. Y entonces ella corrigió su clamor y fue sincera. Es como si ella dijese, creo no solamente en el Salvador, sino en el único Dios. Y creo que Él vino a este mundo para salvar pecadores necesitados y yo estoy perdida. Ella lo entendió. Y entonces vino una vez más. Versículo 25. Una nueva oración, ya que ha corregido su acercamiento, su enfoque. Entonces ella vino y se postró ante Él y le adoró. La palabra significa que se postró delante de Él y le adoró. Él era Dios. Y cuando venimos delante de Dios, no venimos solamente a pedir salvación y perdón y nueva vida, sino que venimos y le adoramos. Algunas personas buscan al Señor, pero lo hacen a la ligera y parece que vienen a Cristo como si fuera su amigo de la calle, como si fuera cualquier persona. No tiene reverencia, no le estiman, no hay reconocimiento de su poder eterno y deidad, de que Él un día será el juez de toda la tierra. No lo reconocen, no se dan cuenta de la profundidad de lo que están haciendo. Pero ella entendió estas cosas y ella le adoró. Nosotros de forma general no nos postramos hoy en día de rodillas, pero en tu corazón sí lo haces. Nos humillamos delante de Dios. Él es tu Dios y clamas a Él con gran reverencia. Nunca le quites su dignidad a Dios, nunca intentes quitarle su estatus a Dios. Y entonces ella ha cambiado su enfoque, ahora lo ha corregido y tiene fervor en esto. Versículo 25, entonces ella vino y se postró ante Él adorándole y diciendo, Señor, socórreme. Podemos notar el contraste entre la primera oración y la segunda. No le trata como un mero hombre, no repasa una vez más lo que necesita, no lo repite. Su oración es muy sincera, muy sencilla, directa y clara. Señor, ayúdame, socórreme. Y aún así todavía no es correcta. Escuchen, ¿qué es lo que pasa después? Versículo 26. Respondiendo él, dijo, no está bien, no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y claro que no es correcto. ¿Tienes pequeñitos? No le das tu comida a los perros. Claro que no. La comida de ellos a los perros, no, de modo que pasen hambre. No es correcto tomar el pan de los niños y arrojarlo a los perros. ¿La desalentó con esto? ¿Hizo que se echara para atrás y corriese, se fuera? No, para nada. Ella entendió una vez más lo que esto quería decir. Ah, me doy cuenta. Lo que quieres decir, me doy cuenta, dijo ella. No soy una hija. No soy tu hija. No es correcto
que tú me des bendición y sanación y cosas maravillosas porque yo no soy tu hija. Entiendo, lo entiendo ahora. Veo que tú eres aquel único Dios verdadero y vivo y que tú eres el Salvador prometido y yo te adoro y te alabo ahora, pero debo entregarme a ti. No es suficiente simplemente clamar a ti, sino que tengo que entregarme a ti. ¿Lo entendiste tú con la salvación? ¿Entendiste esto tú? ¿Entiendes que esto es lo que de lo que tienes que hacer? No solamente dices, Dios, perdona mis pecados. Señor, ayúdame a venir al cielo. Dame una nueva vida y una nueva naturaleza. Dame unión contigo. Y entonces voy a quedarme con mi vida. Y voy a hacer mis decisiones yo solo, sola. Seguiré mis ambiciones y haré lo que yo quiera y tener lo que yo quiera y viviré una vida independiente de ti y voy a tener las dos cosas. Tendré la bendición de Dios y vida eterna y tendré una vida como una persona independiente. Pues no puedes hacer eso. Cuando vienes a Él, cuando vienes a Dios, debes decir, me entrego por completo a ti. Y eso es exactamente lo que ella entiende que quiere decir él en esta frase. Míralo una vez más. No está bien, no es correcto tomar el pan de los hijos o las bendiciones que tienen que ser para los hijos de Dios y echarlo, arrojarlo a los perrillos. Ella dijo a sí misma, yo soy solamente un perro, ¿sí? No soy una hija. No soy una hija de Dios. Soy una mujer pecaminosa y pagana. Deseo ser hija de Dios. Y lo pone de forma muy hermosa y dice, sí, tal vez sea un perro, Señor, pero, escucha esto, pero soy tu perro. Me entrego a ti. Tú eres mi amo y Señor. Voy a obedecerte. Voy a obedecer tus órdenes. Voy a hacer tu voluntad. Ella se entrega a Cristo. Entiende lo que está diciendo Cristo y eso es lo que tú tienes que hacer, arrepentirte de tu pecado, pedir una nueva vida, confiar en Cristo tan solo y entonces entregar tu vida completamente a Él para que Él te reconstruya, te rehaga, sea tu Señor, tu Dios, tu amo, tu guía, para que te ayude a dejar las cosas de este mundo que son pecaminosas y erróneas y obedecerle. Eso significa que has venido a Cristo. Ella lo entiende. Ella lo entiende. No está bien, no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Versículo 27. Ella dijo, sí, Señor, tú eres el Señor. Todo lo que tú dices, cada palabra que sale de tus labios es verdad. Es verdad. Y lo creo. Aún así, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿No te das cuenta? Si yo soy un perro, voy a ser tu perro y te voy a obedecer y tú serás mi amo y Señor. Y el Señor Jesús respondió y le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Eres sincera, grandemente, eres ferviente, eres firme, deseando recibir bendición. Y esa es una oración. Y lo que se le ha mostrado a los discípulos es que esta mujer fue traída poco a poco a él. Ella comenzó bastante bien, pero para cuando el Señor había terminado, su oración había sido completa. Nosotros no somos bendecidos por Dios debido a que también podamos orar. No somos bendecidos como una recompensa por tener ciertas características en la oración que eran requeridas. No es eso, pero es importante que nuestra oración, nuestro enfoque, contenga los puntos esenciales. Es importante que podamos vernos como pecadores indignos, que necesitamos grandemente la salvación que tan solo viene de Cristo y creyendo con todo nuestro corazón que Él tomó el castigo de los pecados de aquellos que son salvos en la cruz del Calvario y Él los canceló. Hay que venir humildemente, hay que rendir nuestras vidas a Él, hay que anhelar su bendición de forma persistente al buscarle. Estas cosas son necesarias y la bendición viene
como un don libre de Dios por la fe tan solo. Y mira las palabras en el versículo 28. Entonces respondió Jesús y dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Le pidió dos cosas: misericordia y en su caso sanación para su hija. Y su hija fue sanada, quedó sana desde aquella hora. El Evangelio de Marcos nos dice un poco más, pero no está aquí en este Evangelio de Mateo. Dice que fue a su casa. Puedo imaginármelo. El Señor dice: que esto sea así, así como tú has pedido. Y ella le creyó, con todo su corazón. Se levantó de donde había estado ahí, adorándole, arrodillada, suplicándole, y se levantó y se fue. Y se fue a su casa. Ya no suplicó más ayuda, sino que creyó. Creyó que había sido escuchada. Y cuando llegó a casa, el Evangelio de Marcos nos dice que encontró a su hija que estaba en la cama. Estaba con calma, estaba tranquila. La posesión demoníaca había terminado. Y ¿sabes qué? Es que ella tenía fe en ese momento, porque se fue de donde Cristo estaba. Y se tardó el tiempo que se tenía que haber tardado para llegar a su casa y fue en paz. Y entonces encontró que su hija había sido sanada. Voy a resumir unas cuantas enseñanzas al respecto de la oración que encontramos en este pasaje. Punto número 1, las cosas que en las que estuvo en lo cierto. Ella investigó, hizo una investigación al respecto del Señor. Y ella escuchó que Él había venido a su región. Había escuchado esto, las personas lo sabían. Estaba buscando e investigó dónde estaba Él. Ella buscaba de Cristo y se acercó a Él. Que Dios conceda que tú sientas tu necesidad de salvación y tu necesidad de perdón de pecados, porque si no tienes salvación estás bajo la condenación de Dios, y que el Señor conceda que puedas buscarle y que el Señor Jesucristo obre en tu corazón a través de su Espíritu, de modo que quieras buscarle y clames a Él. Entonces ella comenzó de la forma correcta, creyó en Él. Él puede sanar a mi hija. Nosotros debemos creer en Cristo. Solamente Él puede cancelar nuestro pecado. Él ya ha cancelado el pecado de los que han clamado a Él antes. Él ha hecho esa grande obra para poder pagar el precio del pecado por nosotros. Pero ahora hay algo más que tenemos que aprender y ya lo aprendió. Tenemos que creer en Él de forma exclusiva. Ella abandonó sus ídolos y no se dijo a sí misma: bueno, con mis 40 ídolos que tengo en todas partes en mi casa, más el poder de Cristo, con toda certeza, entonces mi hija será sanada. Mis ídolos no lo pudieron hacer, pero si les agregó a Cristo, todos juntos, pues podrá ser que sí. Más bien abandonó sus ídolos y de forma exclusiva creyó en Cristo. Ahora bien, el equivalente para ti y para mí es el siguiente. No te acerques a Cristo confiando hasta cierto punto en alguna otra cosa. Si vengo a Cristo y oro pidiendo perdón y vida, entonces con un buen salario y con la casa que me gusta y las posesiones que quiero, lo uno todo, pues estaré feliz. Eso no sirve para nada. Estás buscando la salvación y nada en este mundo puede ayudar. Nada en este mundo puede contribuir en algo. Nadie te puede ayudar. Solamente Cristo te puede salvar. Y no te digas a ti mismo, a ti misma: bueno, voy a ser perdonado porque no soy tan malo para empezar. Con toda certeza me perdonará a mí porque necesito solamente perdón al 50%. Soy muy buena persona, soy mejor que otra gente. Eso lo va a arruinar todo si lo haces así. Si confías en parte en ti y en parte en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario para poder pagar el castigo por tu pecado, entonces no vas a lograr nada. Tienes que creer más bien completamente y exclusivamente en Cristo. Mis supuestas buenas obras las he exagerado. Son trapos de inmundicia delante de Dios. Jamás cumpliría los requisitos, jamás me ganaría ningún punto delante de Dios. Dios es perfectísimo y sumamente puro. Y yo tengo una montaña inmensa de pecados, si lo pienso bien.
así que no puede ser mi bondad imaginada más Cristo, no. Y algunos de ustedes puedan pensar que esto es terrible, pero no. Mucha gente piensa así como he descrito. Hace años hablé con alguien y me dijo, esta persona, Cristo va a agradarse de tenerme a mí, va a estar contento. Y dije, ¿y por qué? ¿Por qué crees tú que Él va a estar contento de tenerte a ti? Y dijo, yo soy una persona muy capaz, me dijo esa persona. Tengo muchos dotes. Lo dijo con términos modestos, pero dijo, soy capaz y soy dotado y estoy seguro que Cristo me querrá en su reino y seré de gran beneficio para su iglesia. Y dije, Cristo te va a mirar porque eres un genio, o lo que sea. No tengas esa tentación, ni con un poquito de orgullo, de modo que pienses que hay algo en nosotros en lo que respecta a la salvación. No es posible traer nada. Tenemos una gran deuda, delante de Dios. Cristo tiene que pagar el precio de nuestro pecado. Él con su justicia perfecta tiene que asegurar el cielo representándonos. Solamente Él. Y eso es lo que vemos en esta demostración de la oración con esta mujer. Ella no dice que tenga ningún mérito, ni que tenga ningún derecho, ninguna bondad, nada, en absoluto nada. Y es sorprendente cómo el corazón humano, orgullo, imagina que tenemos algo para contribuir a nuestra salvación. No, queridos amigos, hay que persistir como ella lo hizo. Tienes que ver que estás perdido como ella se dio cuenta. Tienes que ver a Cristo pensando que Él es el único que te puede ayudar. Y no permitas que Satanás te susurre nada, diciéndote hay otras religiones, ¿sabes tú? Y con toda certeza todas llevan a Dios. Bueno, tienen un Salvador que murió en la cruz de Calvario y el Padre derramó sobre Él todo el castigo debido a nosotros por siempre y para siempre jamás. ¿Tienen ellos algo así? ¿Tienen una redención, un pago por nuestro pecado? ¿Tienen poder que cambia el carácter, que abre el alma y nos da luz y entendimiento espiritual y nos puede llevar a través de la muerte y a la eternidad? Solamente la palabra de Dios, la Biblia y Cristo, el Salvador prometido, pueden darnos todas estas cosas, queridos amigos. No permitas que el diablo desvíe tu atención. Ven al Dios de Israel, el Dios de la Escritura, alábale, ora simplemente con fervor y rinde tu alma, tu vida y todo a Dios. Se acabó mi tiempo. Pero un punto que quiero que recuerdes. En lo que podemos notar aquí, al respecto de estas dos narrativas, en Mateo y en Marcos, Cristo verdaderamente no tenía ningún propósito en aquel entonces para poder ir a Tiro y Sidón. Parece ser, a partir del Evangelio de Marcos, que fue a una casa a descansar, pero no tenía que ir hasta donde ahora es Líbano para poder entrar a una casa a descansar. Era un camino muy largo y después sí de vuelta a pie. Estaba lejos de donde él estaba y a donde iba. Entonces, lo que podemos entender, el Hijo de Dios fue a ese territorio fenicio por un propósito, uno y nada más, para que esta mujer pagana pudiera buscarlo y para sanar de forma remota, a la distancia, a su hija que estaba endemoniada y para restaurarla a salud y vida. Todo eso es lo que hizo y esa es la única razón por la cual él fue para allá. El Señor, quien sanó a miles en diferentes lugares, fue hasta ese lugar para sanar a alguien. Para mí eso es maravilloso. Si tú vienes a Cristo esta noche y vas a casa y oras a Él y te arrepientes de tu pecado y clamas salvación y nueva vida y vida eterna y rindes tu vida a Él, entonces Él lidiará contigo como si tú fueras la única persona con la que Él está tratando. Él abrirá su corazón a ti, Él te limpiará, te cambiará instantáneamente, inmediatamente, y te bendecirá si tu acercamiento a Él es sincero, como si Él no tuviese nadie más con quien lidiar en el mundo. Y aún así, sabemos muy bien que probablemente
En el momento que tú clames a Él, Él está dándole también salvación, bendición de salvación a miles de personas más en todas las partes del mundo. ¿Acaso no es algo maravilloso? Él es el Dios eterno, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, aquel que da salvación. Y aún así lidia con pecadores arrepentidos quienes no merecen nada, como si cada uno fueran el único en el mundo que está clamando a Él. La amabilidad y el amor de Cristo. Él es amigable, deja que nos acerquemos a Él y está listo a escuchar y a responder nuestra oración. Espero que no haya yo complicado la narrativa. Es simplemente una lección al respecto de la oración. Él sabía que la bendeciría, en todo momento lo sabía. Y si tú vienes a Él, Él te bendecirá también. Tienes que venir en arrepentimiento y en fe. Y Él te escucha. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, recuérdanos, míranos, quita nuestro necio orgullo y nuestra resistencia, nuestro amor propio y amor de este mundo. Y Señor, imprime en nuestros corazones la gran importancia de que podemos tener vida y perdón y unión contigo. Concede, Señor, un entendimiento, concédenos entendimiento, ayúdanos a venir y a orar como debemos. Oh Señor, haz que este mensaje sea de gran bendición para muchos que están escuchando. Te pedimos incluso este día. Recuérdanos, ayúdanos a todos y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.